favor, acompáñenme, Salmo capítulo 2. Abrazos y no balazos es la ocurrencia fallida de los gobiernos populistas ante un grave problema de violencia. Los grupos de crimen atentan contra el orden y la autoridad impuesta. Y aunque digan que abrazos y no balazos es el mensaje del Nuevo Testamento, en realidad no es así. Por sobre la ley del talión, supuestamente, como interpretan ellos el Antiguo Testamento. Pero abrazos y no balazos es más bien el reflejo de una contradicción humanista que se precia o se jacta de ser pacifista, cuando en realidad su verdadera estrategia es la guerra es paz. Todo el tiempo estar atacando a sus adversarios, al mismo tiempo que se proclaman pacifistas. Y más bien creo que abrazos y no balazos es la abdicación, es la renuncia voluntaria a ser y ejercer la autoridad. Y hoy en día predomina mucho esa mentalidad porque aceptamos ya como norma de vida el hecho de que evadimos por conveniencia o por cobardía el tener que enfrentarnos con la realidad de que tenemos que ejercer la autoridad y no podemos evitarla. Cuando el orden establecido o la jerarquía establecida en la escuela se violenta, hoy los especialistas dicen que ya no necesitamos corregir o regañar, sino más bien orientarlo. No lo regañes, oriéntalo. Y aunque el infeliz detractor le haya escupido la cara al maestro o a la maestra, no tiene derecho a ser castigado, sino tiene derecho a amnistía, al perdón. Inclusive se corre a los maestros por sancionar alguna actitud incorrecta. Cuando igual se abdica en la responsabilidad de la familia, el ser y ejercer la autoridad, es algo que comúnmente ocurre hoy, porque también los especialistas dicen que si queremos tener una comunicación más cercana y romper la brecha generacional entre padres e hijos, ya no le hables como padre, sino le háblale como un amigo. Y con ello democratizamos la familia y eliminamos las jerarquías, todo con la finalidad de poder supuestamente ayudar a los de menor jerarquía, que son los hijos en este caso. Pero evidentemente las líneas de autoridad y jerarquías deben existir para que el orden establecido en cualquier tipo de organismo pueda realmente funcionar. Familia, gobierno, escuela necesitan a fuerzas una jerarquía. Cuando no hay jerarquía y no hay autoridad, todo mundo hace lo que cree, como dice el libro de los Jueces, capítulo 17 y en su primer capítulo también. Cuando no había rey en Israel, es decir, la representación, una figura de autoridad, todo mundo hacía lo que bien le parecía. La autoridad en sí misma debe infundir y representar el temor. Lo mismo en este caso dice Romanos capítulo 13 versículo 3, si quiere buscarlo para que vea lo que le estoy diciendo. Romanos capítulo 13 versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor, observe la expresión, infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y retendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues otra vez es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Observó entonces la reiteración en estos dos versículos de temor y servidor? La autoridad en este sentido debe infundir temor. La autoridad en sí misma debe proyectar temor. Por el otro lado, el escritor de Romanos señala que
La autoridad de cualquier índole, familia, escuela, gobierno, es servidor de Dios. Es una representación de la autoridad de Dios en la tierra. El Señor Jesús tenía esas dos características. Él era el representante de la autoridad de Dios y lo decía constantemente, pero cada vez que hablaba, Él infundía temor y Él infundía el respeto a la autoridad. Marcos capítulo 1 versículo 12 dice que cuando Él enseñaba, la gente decía y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por el otro lado, cuando Él se enfrentaba a una situación de enfermedad, la propia enfermedad reconocía la autoridad del Señor. Marcos 11:28 dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque estaba sanando. ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? De tal manera que aún la propia naturaleza, que parece inanimada, puede reconocer la voz de la autoridad. Mateo capítulo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los demonios también reconocían y temían a la autoridad de Él y a la jerarquía que representaba. Marcos capítulo 5 versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Dios entonces es el poder sobre poder, la autoridad jerárquica. Cuando Dios se manifiesta, establece orden y su presencia misma infunde el temor. Por eso los que quebrantan la autoridad de Dios en cualquier índole, los malos, dice el Salmo 1, merecen perecer. ¿Se acuerda que así finaliza el texto del Salmo capítulo 1? Que los justos serán conocidos por Dios, pero la senda de los impíos perecerá. De tal manera que Dios no negocia con los malos, ni cambia su manera de ser para favorecer un trato con aquellos que violan sus reglas y sus leyes. Dios establece orden y punto final. Más vale que tengamos miedo y tener una risa nerviosa ante su presencia que comportarnos de forma irreverente y soberbia. Este es el preámbulo que señala el Salmo capítulo 2, pero antes de leerla, quiero que vean que el Salmo está estructurado de una manera que puede dividirse en 4 secciones, y esas 4 secciones representan 4 distintas voces. Estas voces están repartidas en cada 3 versículos. Si ustedes se dan cuenta, del versículo 1 al versículo 3, el narrador toma y se apropia de la voz de la gente, lo que él llama los pueblos y naciones. El versículo 4 al 6, el narrador se apropia de la voz del Padre. Después, en los otros versículos, la voz de su ungido se hace presente, y al final el narrador vuelve a tomar otra vez la batuta para señalar cuál es la razón de ese salmo. Y lo leemos. Salmo capítulo 2, versículo 1, en su aplicación, internet, si lo está buscando, la Biblia. Vean lo que dice, observe lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 4. El que mora en los cielos, hablando Dios, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Ahora la tercera voz dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, 1. Sed prudentes. 2. Admitid amonestación, jueces de la tierra. 3.
servid a Jehová con temor. 4, y alegraos con temblor. 5, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. El Salmo capítulo 2 es catalogado como un salmo real. Si el Salmo 1 es un salmo de sabiduría, el Salmo 2 es considerado real y debe entenderse en varios contextos. Uno, originalmente está escrito para ser usado en ceremonias de investidura del rey, de la dinastía real de David, y una forma de apología para todos aquellos que no se sientan cómodos con esa designación del ungido. De tal manera que el Salmo en primera instancia representa un recordatorio de la autoridad de Dios imponiendo a su ungido, en este caso al rey físico y terrenal de la dinastía de David. 2, este salmo también se considera como mesiánico o profético en ese sentido, porque los reyes davídicos representaban o eran sombra del verdadero rey que había de venir, el legítimo rey de Israel, que tendría toda la autoridad, en este caso Jesucristo. Y ese es el contexto en el que lo interpretan los primeros cristianos en Hechos capítulo 4, 24. ¿Quiere ayudarme a verlo? Hechos 4, 24. El amotinamiento de las naciones, la rebeldía de las gentes, es representado en este caso por Herodes y Pilato. Eso es lo que interpretan los primeros cristianos en el momento de la crucifixión. Hechos capítulo 4, 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. El tercer contexto en el que puede entenderse el Salmo entonces es en un contexto escatológico, pues este Salmo pinta el escenario para que este rey ungido, crucificado, ahora en su segunda venida, venga a tomar control del mundo y de sus gobiernos, y su gobierno político, económico, religioso, no será como en su primera venida para predicar el arrepentimiento, sino su segunda venida viene para imponer juicio con vara de hierro. Por eso en este primer bloque que nosotros miramos, lo que intenta describir la primera voz del narrador, tomando el nombre de las gentes y los pueblos, no es describir la naturaleza pacifista, humanista del hombre. No, el escenario que pinta es que las gentes y los pueblos están provocando a Dios. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El término amotinar es un concepto militar, guerra. Cuando el hombre toma control de su propia vida, de su destino, de sus opiniones, lo único que puede generar, tanto en sus pensamientos como en sus palabras, es pleito, celos, ira, veneno. Esa es la expectativa que Romanos capítulo 3, cuando veíamos las clases los miércoles de Romanos, vimos capítulo 3 versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Ya van a ver por qué. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando hablan, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies derraman sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y observe lo que dice: y no conocieron camino de paz. Es decir, el Salmo 1 dice: ¿por qué se amotinan? ¿Por qué hacen guerra los hombres? Y Romanos capítulo 3, 17 dice: no conocieron camino de paz, porque en realidad el hombre
no es pacifista por naturaleza. El hombre es conflictivo. Solo basta echar un poco hacia atrás la historia para darnos cuenta cuántas guerras y cuántos pleitos han habido, para darnos cuenta que el hombre es conflictivo. Y el versículo 18 de Romanos 3 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, en cualquier contexto que usted quiera considerar el Salmo 2, desde el contexto real de David siendo embestido, de Jesucristo en la cruz cumpliendo la profecía, o escatológico en el futuro, lo único que podemos ver es que hay una guerra cantada entre el hombre en contra de Dios y en contra de su ungido de forma permanente. El hombre, desde el huerto del Edén en el Génesis 3, la torre de Babel, los imperios de la historia, desde Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, después el medievo, después la era moderna, y después hasta llegar a nosotros el socialismo del siglo XXI que quiere dominar el mundo. El hombre lo único que hace es provocar amotinamientos, provocar guerra, que es lo único que sabe hacer. Además, el salmista dice que estos hombres no solo hacen guerra, piensan cosas vanas. Y el término pensar es el mismo que se ocupa en el Salmo capítulo 1 para: en su ley medita de día y de noche. De tal manera que cuando el justo medita, piensa, trama, analiza, discrimina la verdad de la ley de Dios, por el otro lado, el malo o el injusto piensa guerras, piensa en cómo desligarse de esa ley, piensa en cómo alejarse de la autoridad de Dios. De tal manera que el salmista dice: ¿por qué traman? ¿Por qué murmuran cosas vanas? Vanas en el sentido de que es como una burbuja de aire que cada vez que crece más, pero no tiene posibilidad de triunfo más que reventarse. De tal manera que el versículo 2 dice: se levantarán y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. De tal manera que este enfrentamiento del hombre no es solo una inquietud, un pensamiento vago, no, es una guerra declarada contra la autoridad suprema de Dios. No solo es un amotinamiento ideológico, no, son proyectos concretos, son leyes que se establecen, son decisiones descaradas en contra de la ley de Dios. ¿Cuál es la excusa entonces de los seres humanos cuando quieren amotinarse contra Dios? El versículo 3 lo señala: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Si bien la expresión de ligaduras y cuerdas las pueden estar pensando los que viven en el reino de Israel, los reinos conquistados y los reinos vecinos de aquella época, en que no aceptaban el reinado legítimo de David, porque había parientes de Saúl que no aceptaban el reino de David. Cuando Absalón lo persigue, ahí surgen esas personas que estaban en contra de ese nombramiento como ungido. Si es un desacuerdo con el rey, en última instancia es un desacuerdo con quien impone esa autoridad y esa ley. De tal manera que los hombres piensan que todo lo que ocurre es una especie de imposición, una sombra de algo que está queriendo dominarnos. En la era previa a la modernidad o premodernidad, los hombres tenían en su cosmovisión que de una u otra manera la autoridad provenía del exterior, bien sea de los dioses o de Dios, de acuerdo a cómo ellos creían. En la era moderna, los hombres empezaron a pensar que la autoridad que ejerce el hombre, el poder que ejerce, no proviene de Dios ni de forma externa, sino proviene de dentro del hombre, de su propio razonamiento. Pero en la era posmoderna en la que vivimos nosotros, los hombres piensan que la autoridad no está ni afuera ni adentro, sino que la autoridad es una especie de algo malo que somete a los seres humanos. Por eso parece que los escritores y filósofos de esta época
están peleados con alguna autoridad, y usted lee sus páginas y parece que están en desacuerdo con alguna autoridad. La familia, el matrimonio, el gobierno capitalista, el sujeto está sujeto, y cosas como esas. De una u otra manera, entonces, ellos piensan que la ley moral escrita en el corazón de los hombres, que dice Romanos, o la ley natural escrita en su biología, o la ley espiritual escrita en su sagrada escritura, viene a ser como un lazo. Vamos a desligarnos de su lazo y de sus cuerdas, porque nos priva de la libertad que nosotros queremos tener. Esta ley de Dios para ellos no son las cuerdas de amor que dice Oseas: con cuerdas de amor te atraje y te busqué para cuidarte, lazos de ternura, dice el capítulo 11:4, hablando de que Dios quiere gobernar a la humanidad. No son tampoco una ley que es su delicia, como el Salmo 1. No, para estas personas la ley de Dios les parece como un viejito aguafiestas que les quiere quitar todo lo divertido en la reunión. Por eso las personas piensan que el gobierno teocrático de Dios hoy, por la imagen desgastada y desvirtuada de los gobiernos del Medio Oriente y de la iglesia tradicional, la gente piensa que la teocracia no es el mejor modo de gobierno. Hay que separar iglesia, Estado. Y piensan que la democracia es la panacea, o la democracia como gobierno es aquello que va a encaminarlos a la felicidad y al amor y a la paz de los pueblos. Pero en realidad la democracia no es el gobierno, por cierto, hoy llamado bueno y sabio. Es publicidad, y en filosofía se llama utilitarismo. Pero la realidad es que somos malos, y la democracia puede ser otra manera de amotinarse contra Dios. Porque hoy la democracia, que así se jacta, intenta borrar de sus constituciones todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con una familia como es concebida en la Escritura, e intenta hacer enmiendas, reformas que ayuden a mejorar todo. La democracia entonces es una moneda al aire. También estas personas piensan que el matrimonio y el orden familiar como Dios lo estableció, con jerarquía y autoridad y roles definidos, que Dios determina para la preservación de la raza humana y una mejor relación social, estas personas piensan que es una imposición, porque ahora quieren destruir el concepto de familia. Porque hoy consideran que el concepto de familia es más bien un nido de perversiones, que impone roles que hoy las mujeres no quieren cumplir y que los hombres tampoco quieren cumplir. Y piensan que la jerarquía familiar es falocéntrica, dicen hoy las feministas, o falogocéntrica, dicen los filósofos hoy, que buscan en deconstrucción hacer una nueva forma de ver la vida. Porque dicen ellos que esas maneras de ver la vida le otorgan la preeminencia al hombre, que interpretamos la realidad desde el punto de vista de los hombres. Por eso no solo rechazan los gobiernos teocráticos, rechazan todo aquello que tenga que ver con una autoridad de familia y un orden establecido, no como la familia tradicional se ha desarrollado a lo largo de los siglos, sino como la Escritura señala. Entonces cualquier herencia judeocristiana es una amenaza para los gobiernos hoy, y por eso lo quieren quitar. Dios también establece como ley natural el sexo de la persona solo en dos opciones: hombre y mujer. Y esto avalado por la ciencia, la biología, la lógica y el sentido común. Pero como los hombres consideran que la ley de Dios es como una atadura, es una ligadura de la que se quieren liberar, consideran que es una esclavitud tener solamente dos sexos, y le cambian sexo por género y se amotinan. No solo es una idea vaga, es algo que pretenden legalizar, que pretenden normalizar, que pretenden educar a las nuevas generaciones.
Y pretenden decir ahora, contra toda lógica, que la sexualidad es una construcción social, personal, individual, de tal manera que hay casi 112 géneros de sexualidad según ellos. Entonces se da cuenta, los hombres piensan entonces que el orden natural, ideológico, religioso, político, debe revolucionarse, amotinarse, pero sin Dios y ese constante asedio y esa sombra. La primera voz entonces que aparece en los primeros 3 versículos no es la de un pueblo bueno, sino que denuncia que es la voz de un pueblo que solo emana guerras contra Dios, una voz irreverente que atenta contra la autoridad de Dios, una voz de soberbia que ha perdido el respeto y el miedo a lo sagrado, y una voz descarada que públicamente, sin pudor, revela lo que es y se cree inteligente. Cuando ocupamos nuestra mente en querer amotinarnos contra Dios y no meditar de día y noche en su ley y en su palabra, somos presa fácil para meditar cosas que a veces van en contra de Dios. ¿Cuál es la respuesta entonces de Dios ante este motín y ante esta declaración descarada de guerra? ¿Abrazos y no balazos? Para nada. Dios se ríe, se burla y se enoja. Observe lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos, 1, se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Por qué el salmista dice que Dios se ríe de ellos? Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, nos puede dar una pauta para eso. El texto dice: no te des prisa para proferir una promesa delante de Dios, ni tu corazón se apresure a decir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Por qué Dios se ríe? El salmista intenta decir: el que mora en los cielos. Es decir, ni las dimensiones ni la mentalidad están en el mismo plano. Dios está en otro nivel superior de autoridad y tú estás en otro. Él está en el cielo, Él es alto sobre alto, autoridad sobre autoridad. Dios está tan distante de cualquier intento de rebelión que no le afecta en nada las marchas, que no le afectan en nada las leyes, las constituciones enmendadas. A Dios no lo inmuta. Lo que sucede aquí es que Dios sobrepasa toda realidad. De hecho, Él es la realidad última y no habrá otro lugar en el universo en donde los seres humanos podrán ver la realidad de tal manera y tan palpable como en su presencia. La presencia de Dios tiene esa cualidad de hacernos ver a nosotros mismos nuestra situación. De tal manera que en ningún lugar entenderán ni obedecerán tan rápidamente y se humillarán y se arrodillarán como ante la presencia de Dios. Por eso el antropomorfismo que utiliza el salmista de que Dios se ríe es porque esas ideas locas que a veces andan en nuestra cabecita, que intentan sacarlo del trono y no querer más su gobierno y que piensan rebelarse contra Dios, no solo es algo vano e inútil, sino absolutamente tonto, ignorante. Por eso Dios se ríe de ellos. Es como un niño de 5 años que se jacta de que me va a ganar en una carrera de 100 metros. De esa misma manera el salmista intenta decir: dense cuenta del plano en el que están tan distante. Dios se ríe de nuestras intenciones. Por el otro lado, también ocupa el término se burla de ellos, porque Dios parece que ocupa el propio motín, el propio berrinche, esas ideas locas de sacarlo del trono, nuestras ideologías, nuestras propias leyes,
para dejarnos en ridículo a nosotros mismos. Como en aquella historia de José el soñador con sus hermanos, que le dijo a sus hermanos: no tengan miedo, ustedes pensaron en hacerme una cosa mala a mí, pero Dios cambió todas las cosas para bien. De tal manera que parece que Dios juega con nuestra manera de ser tan soberbios, como mi hermano que me agarraba la cabeza cuando yo me enojaba y quería pegarle, y me cansaba de tratar de darle manotazos y no podía, y se reía de mí, más coraje me daba. De tal manera que Dios parece que se ríe y se burla, porque piensan que la historia la escribimos nosotros, cuando no es así. Cuando Él ocupa nuestra propia perversión para hacer su plan diseñado. Proverbios 29:6 dice: el perverso queda atrapado en su propia maldad. Romanos 11:36 dice que la rebeldía del hombre es permitida por Dios para que tenga misericordia de él. ¿No es ironía? Observe lo que dice Romanos: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, para demostrarnos a todos que ninguno somos capaces de igualarnos en limpieza, en santidad, en pureza, en pensamientos delante de Dios. Dios permite que podamos rebelarnos para después decir: ¿ya lo ves? Por eso tengo misericordia de ti. Lo otro que Dios hace es que se enoja. No me has visto enojado, ¿verdad? Nos decían nuestros padres en antaño, no muchos años atrás. Y nos decían esa frase mientras nosotros nos agarrábamos la boca porque nos temblaba así del manazo que nos acaba de dar por algo que hicimos mal, que nos recordó los límites de la autoridad. Y le teníamos miedo a nuestros padres porque representaban autoridad y no tenían miedo de ejercer autoridad. ¿Cómo han cambiado las cosas hoy, no? El 23 de septiembre en el Senado se aprobó la iniciativa del Código de Derechos Federal para niños y niñas, que según ellos no es penal, pero dice así: queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato o castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niños o adolescentes. Esta enmienda nueva evidentemente se mete con la educación familiar individual, es otro grave problema, pero contradice totalmente lo que dice el Proverbio 23:13, que es la palabra de Dios, que dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El capítulo 29:15 de Proverbios dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Se da cuenta? Hoy los padres le pegan a sus hijos, sí, pero en legítima defensa, porque los que pegan, gritan, se enojan, hacen berrinches, ya no son los padres, ahora son los hijos los que reclaman. Vivimos en una generación, como dice el libro del profesor Jesús Amaya Guerra: padres obedientes, hijos tiranos. Porque los padres han renunciado a hacer y ejercer la autoridad. Hoy los padres le tienen miedo a la reacción de sus hijos. Mejor no le digo eso porque se va a enojar. Mejor lo dejo tener el novio o la novia que quiera, porque yo no quiero que me odie toda su vida si no hace lo que él quiere. ¿Se da cuenta? Hoy los padres tienen miedo de corregir a sus hijos, porque los hijos hoy, aparte de ser demasiado viscerales y pasionales, amenazan con irse de la casa. Peor aún, amenazan con quitarse la vida si no le dan lo que él quiere. Cuando antes no ocurría así. Si en alguna ocasión alguno de nosotros cometía la osadía y la desvergüenza de tener que decir:
pues me voy de mi casa porque no me gustan las cosas, nuestra madre o nuestro padre eran los primeros que abrían la puerta y nos decían, ¿te quieres ir? Vete. Ándale. Solo que no quiero que regreses porque tienes hambre. No quiero que regreses a traerme ropa sucia. No quiero que regreses a pedirme dinero. Si te vas y sales de aquí, no tienes más mamá y papá. Y yo no tengo hijo. Y pues lo pensábamos 2 veces, de tontos nos íbamos. Dios, a diferencia nuestra, no abdica su responsabilidad. Sigue siendo Dios por encima de todos. Y el orden que Él ha establecido de autoridad para gobernar el mundo, la historia se va alineando poco a poco a sus propósitos y nada puede detenerlo. De tal manera que Dios no negocia con los malos, ni le tiene miedo a los chantajes y amenazas. Me quito la vida, me voy de la casa. No. Cuando Dios dice o impone algo, no lo hagas enojar, más te vale. Porque no podemos faltarle el respeto a Dios y salir victoriosos como si no hubiera pasado nada. Por eso el salmista dice en el versículo 5, obsérvelo, después de que se ríe y se burla, dice, hablará, observe. Vamos a contar las veces en las que aparecen las palabras temor, furor, corrección, todo ese tipo de cosas. Observe, versículo 5, luego hablará a ellos 1 en su furor y los turbará 2 con su ira. Si quieres subrayarlo. 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 11, servid a Jehová como con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto La forma entonces en que Dios interviene en la historia y ha dejado su autoridad es a través de su ungido, que es la razón de ese salmo. Su ungido en este caso es a quien dice y quien toma la voz ahora y dice, mi hijo eres tú. De forma pública para el rey, para Cristo, cuando salía de el Jordán, Marcos capítulo 3, 17, y una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, es la aprobación de Dios para el nuevo rey. Esta voz del nuevo rey ahora está diciendo, tengo una relación ahora, fíjense, de jerarquía con mi padre. Él es mi padre y yo soy y sé que soy su hijo. Yo no digo las cosas que yo quiero, sino las cosas que escuché de mi padre, eso digo. Yo vine a hacer la voluntad de mi padre, no la mía. No es como yo, Padre, sino como tú quieras. ¿Se da cuenta? De tal manera que no podemos decir que existe una relación de amigo a amigo. No. Hay una relación jerárquica que no se puede quitar. Él es mi padre, yo soy su hijo. De tal manera que este ungido conoce que la autoridad que recibe de su padre ahora no tiene límites. Versículo 7 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. No es un texto que podamos apropiarnos nosotros, como dice la teología de la prosperidad, para pedirle a Dios lo que querramos. El texto está adjudicado a Cristo exclusivamente. Pídeme y te daré por herencia. Si bien tiene un enfoque de misionología, en realidad lo que está tratando de decir es que la autoridad que yo te entrego a ti por ser mi hijo obediente no tiene límites. De tal manera que no hay ningún rincón en la tierra que se escape a tu autoridad y soberanía. Por eso, Mateo capítulo 28, versículo 18, en la gran comisión, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por eso vayan. Observa lo que está sucediendo, que la autoridad de Dios no tiene límites. Y el Hijo de Dios entonces es un retorno físico. Vendrá a imponer un gobierno y un reino que no es de abrazos sino balazos. No, será un gobierno de hierro, de fuerza, que desmenuza lo frágil que es el barro, y nadie se osará levantar, ni como intelectuales, ni como crimen organizado, ni como partidos políticos, para atentar contra la autoridad de Dios que hoy las naciones, en el versículo 1, están ejerciendo. De tal manera, hermanos queridos, que la divinidad de Jesús, su triunfo en la cruz del Calvario que predicamos como iglesia, no solo es algo, hermanos, que debe aceptarse intelectualmente, emocionalmente, sino es algo que debe temerse. El temor al reinado universal de Cristo, hermanos, no es solo una invitación que ruega. Es decir, no predicamos el evangelio para rogarle a la gente: acepta a Cristo, sí, déjalo entrar a tu corazón. Y hay canciones que dicen: sus ojos están derramando lágrimas por ti. No, en realidad lo que está diciendo es: arrepiéntete. Y arrepiéntete no es si quieres, si puedes, si te interesa, te invito. Es más, hazle un favor, únete a este grupo, pobrecito este grupo. No, es un decreto. He publicado mi decreto. Este es mi Hijo amado. Su reinado no tiene límites, y toda la gente que esté debajo de él tiene que arrodillarse ante él. Por eso, Hechos capítulo 17:30, observen lo que dice: pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque eso es, como veíamos, ahora manda, no ruega, no solicita, no, manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La manera en cómo Dios interviene con furor es a través de su ungido. Por eso, en este sentido, Él dice: voy a ejecutar mi furor y mi ira contra aquellos que rechacen a mi Hijo. Hazle como quieras, pataléale como quieras, no voy a negociarlo. Él dice: yo publicaré el decreto. De tal manera que en el versículo 10 sale la última voz del narrador ahora, después de que Dios y su ungido hablan de la autoridad que tiene invencible. El narrador ahora se dirige a los pueblos, a los gobiernos, a los príncipes de Israel que quieren liberarse de Dios, y les dice algo: ahora pues, observe la conjunción, ahora pues, después de lo que les he dicho todo, 1, sean prudentes, admitan admonestación. El término prudente es la capacidad de pensar en 2 opciones o más y poder decidir antes de proferir palabra, acción o actitud por la más correcta. De tal manera que indica comprender, considerar. Sé prudente, sé inteligente, deja de ser ignorante. Se da cuenta, como decía, dejando el tiempo atrás nuestra ignorancia. Y Dios se ríe de nuestra ignorancia. El Señor, ahora en el Salmo, el salmista dice: deja de ser ignorante. Utiliza el cerebro. Date cuenta. El Salmo entonces es un llamado a la inteligencia, a dejar la imprudencia y la ignorancia. Ahora Él dice: admitid amonestación. Y se dirige a los jueces, a los representantes, a los que hacen e imparten la justicia. Ustedes como jueces no son la máxima autoridad. Su poder es de una hormiga en el universo. El poder y la autoridad de ustedes no es nada en comparación con Él. De tal manera que déjense corregir. El Salmo entonces es un llamado a percibir dónde estamos parados realmente, cuál es nuestro alcance, y darnos cuenta que Dios es la autoridad máxima. Después,
el salmista dice, sírvanle con temor. Y hay una relación estrecha siempre entre servir y temer. Así como Samuel le decía al pueblo de Israel, primero de Samuel 12:24, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Lo mismo dice el profeta Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, dice Malaquías al pueblo de Israel, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué no me tienen miedo si ustedes dicen que yo soy su señor? Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sirvan, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se da cuenta que hay una relación estrecha entre servir y temer? Que no se nos olvide que hay una jerarquía entre él y yo. Por eso lo que le dice ahora es, alégrate con temblor. El temor en este caso, o temblor, no roba la alegría. Si bien, primera de Juan capítulo 4 versículo 17 dice que el perfecto amor echa fuera el temor, se está refiriendo al temor al juicio. Observe lo que dice el capítulo 16. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Él, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. A ese tipo de temor se refiere a la seguridad de que hemos sido salvados en Él y que no vamos a ser juzgados. Pero hay una clase de temor que no se quita a pesar de la alegría. Ese temor por el asombro ante su presencia, ante su autoridad, ante su majestad. Nosotros lo cantamos constantemente, que Él es excelso sobre todo, que Él es grande, que Él es esto. Pero a veces no analizamos la magnitud de su autoridad. De tal manera que ese temor está reflejado en el trono del Apocalipsis, en donde hay ángeles con 6 alas. De tal manera que con unas alas se tapan los pies en señal de modestia. Con otras rápidamente obedecen. Por eso les decía a Dios que Dios es la realidad última. En su presencia nadie osará decir no quiero hacerlo. Todos serán como esos seres vivientes. Y por último, las últimas se tapan el rostro, porque nadie es digno y nadie es capaz de ver a Dios cara a cara y quede vivo, dice la Escritura. De tal manera que lo que provoca la presencia de Dios es esa especie de temor que recorre tu espina dorsal, o que cuando estás entrando en oración a estar con Él, entiendes esa magnitud tremenda que ocurre cuando estás hablando con Él. De tal manera que se te quita toda irreverencia de estar sentado, acostado, con el celular, con las patas al revés, y empiezas a pensar que Él es digno. De tal manera que esta alegría de poder participar en su presencia también incluye el temor, como ese día de mezcla y alegría del día del matrimonio, que estás contento pero estás nervioso. Esa misma mezcla de temor y de emoción previa a un momento de batalla, previa a un partido importante o una final, previo a la ansiedad de una participación para predicar, para cantar, para dirigir. Hay una especie de mezcla agridulce. También esa sensación de estar recibiendo alguna noticia por unos estudios médicos, el resultado de un examen. Estás emocionado, pero también estás nervioso. Y el salmista dice, alégrate con temblor, porque esa debe ser la reacción inteligente que tengas cuando te dirijas a Dios. De tal manera, hermanos, que Dios y Jesús es nuestro amigo. Nosotros cuando compartimos la palabra le decimos a la gente, Dios va a ser tu amigo, sí, y solo si haces lo que Él te manda. Es decir, no porque Jesús sea mi amigo, es mi cuate, mi camarada, mi compadre. No, Él es mi amigo
porque me deja sentarme a la mesa, porque yo hago lo que Él me manda. Pero nunca se me debe olvidar que Él es soberano, Él es el Rey. No se me debe olvidar que yo soy un injerto, Él es la vid, yo soy el pámpano. ¿Me doy a entender? De tal manera que alégrate que eres salvo, sí, alegrémonos para servirle a Él en lo que hacemos, en lo poco que hacemos, en las ministraciones que hagamos, pero nunca lleguemos al grado de ser confianzudos con Él para darle órdenes, para ser irreverente al hablarle o para portarnos como malvados pasando por buenos. Sírvele con temor y alégrate con temblor. De tal manera que el salmista dice, es inteligente además que lo honres, honra al Hijo. Como en el Salmo 1 solo hay dos opciones, el camino de los buenos y el camino de los malos, aquí solo hay dos lugares. El lado de la prudencia de los bienaventurados que entienden que a pesar del miedo que le sienten a Dios, confían en Él. Y por el otro lado, el lado de los rebeldes, imprudentes y soberbios. Dios no comparte su gloria ni su preeminencia con nadie. Por eso en sus reglas dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la idolatría personal, física de otra parte, es una ofensa a su autoridad. Por eso no lo permite. De tal manera que inclínate, honra al Rey, honra al Hijo. Y el término original dice, bésale los pies al ungido. Y esa manera era un acto de prudencia para todos los enemigos derrotados, para los del pueblo que aún decían que no me gusta tanto el nombramiento de ese rey. Sin embargo, cuando tocaban la trompeta, todo el mundo se arrodillaba porque era lo más prudente si no quería morir en ese instante. De tal manera que el salmista lo que está tratando de decir es, depón las armas, ríndete, date cuenta que tú ante Dios no tienes ninguna posibilidad, estás perdido. De tal manera que ten miedo ante su presencia. Y lo que ocurre es que honra al Hijo para que no se enoje, porque se inflama de pronto su ira. Y el término de pronto aquí no es sinónimo de rápido, como si Dios fuera voluble, que ahorita está contento, se voltea y está enojado. No, porque la Escritura señala, Salmo 103:8 y las Escrituras de los profetas, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. De tal manera que el término de pronto se inflama su ira es sinónimo más bien de repente, instantáneamente, en cualquier instante. Dios puede enfurecerse. El término que ocupa es el mismo que ocupa el apóstol Pablo para señalar en la segunda venida del Señor en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de pronto. El texto entonces, ríndete ante Dios, es un llamado a no jugar con la paciencia de Dios, porque podemos ser consumidos por su ira repentina en cualquier momento. Y sabemos que la autoridad máxima de la vida y los límites de la vida de cualquier ser humano no están en las manos de la muerte. Dios es quien dictamina el momento de la vida y de la muerte de cualquier ser humano. De tal manera que lo que el salmista está intentando decir, mientras hoy tienes vida, sé prudente, porque Dios en cualquier momento puede retirarte el regalo de la vida, un infarto, un accidente, una enfermedad, y te quita la oportunidad de arrepentirte. Más te vale que no juegues con la paciencia de Dios. No es inteligente hacerlo. Por eso Él dice, sé prudente. De tal manera que sí, observe el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Gentes, naciones, reyes y príncipes. ¿Los malos se refieren a los pueblos gentiles en el contexto original? Sí, pero no totalmente. De tal manera que Hechos capítulo 4, 21 que leímos en un inicio,
señala cuáles son las gentes que se amotinan contra Dios. Número 1, Herodes y Poncio Pilato. Número 2, con los gentiles. Ellos eran la representación del gobierno romano y gentil. Pero los que armaron todo el show en contra del ungido de Dios era el pueblo de Israel. De tal manera que los salmos no están escritos. Si los escuchan las naciones vecinas, qué bueno. Pero los salmos están diseñados para que los cante, los ore el pueblo de Dios. Espérenme. Salmo 1 y el Salmo 2, ¿hay justos, malos? Aquí hay prudentes e imprudentes. ¿Cómo? Entonces, el mensaje está dirigido para el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios pueden haber personas justas e injustas que rechazan la ley de Dios. Sí. Pueden haber personas en el pueblo de Dios que son imprudentes ante su presencia y otros prudentes. Sí. Por eso, hermanos queridos, observen cómo empieza el Salmo 2. Observen la pregunta retórica con la que empieza. ¿Por qué? Y la expresión es una pregunta, evidentemente que no espera respuesta, porque el Salmo incluye el argumento y la respuesta. Sin embargo, no quita el drama, la pasión y la fuerza con la que exclama: ¿por qué? ¿Por qué se amotinan las gentes? Este ¿por qué? Es reflexivo, es una invitación a pensar. ¿Por qué se amotinan y se rebelan? ¿Por qué no podemos ser capaces de escuchar la risa y la burla de Dios ante nuestros planes? ¿Por qué no podemos ser prudentes y somos tan imprudentes y no aceptamos ser corregidos? ¿Por qué somos tan cabeza dura? Si los que se amotinan y oyen las canciones y las cantan son el pueblo de Dios, entonces el Salmo es una advertencia en contra de la apostasía para el pueblo de Dios de Israel y para nuestro contexto ahora. De tal manera que ¿quién no ha dicho o cantado este Salmo alguna vez en nuestra vida, aún sin conocer el trasfondo de este Salmo? ¿Por qué hay tanta gente? Y la expresión debe serse así dramática. ¿Por qué hay tanta gente que pasó años en el Evangelio y que de un momento a otro se convierten en nómadas de la fe? Y uno se pregunta como el salmista: ¿por qué? ¿Por qué si nacimos el mismo año en la fe, crecimos juntos en la fe? ¿Por qué si tomamos clases juntos en el mismo salón de escuela dominical? ¿Por qué si leímos juntos varias veces el mismo texto de Hebreos 10:31 que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo cuando pisoteamos el sacrificio de Cristo? No hay más expectativa para ti si rechazas el Evangelio. ¿Por qué entonces hay personas que crecieron en el Evangelio, escucharon la doctrina, pero como de repente alguien criticó su manera de dirigir, su manera de predicar, su manera de pensar las cosas, se enojaron, cambiaron de credo y de iglesia y ahora son, como vimos en el Salmo anterior y Judas, nubes sin agua, árboles otoñales, volátiles, tamo, sin una fe establecida? Por otra parte, también nos preguntamos, como el salmista, ¿por qué nuestros hijos, cuando llegan a la edad de la adolescencia y la juventud, empiezan a amotinarse contra la autoridad de sus padres, la autoridad de la escuela, de la iglesia, contra todo orden establecido? ¿Por qué, si nuestros hijos crecieron con todo lo necesario, qué les hizo falta? Y el apóstol Pablo le dice a los Corintios, capítulo 1, versículo 5: porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, de tal manera que nada os falta en algún don. ¿Por qué los jóvenes quieren rebelarse?
¿Por qué quieren cambiar la forma de hacer la iglesia? ¿Porque la doctrina les parece un lazo, una ligadura? ¿Les parece la doctrina y el orden establecido una ofensa? ¿Algo difícil de aceptar? No son los únicos. Ya los discípulos habían dicho al Señor, Juan capítulo 6, 60, cuando el Señor da su discurso, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién puede aceptarla? Dice la palabra de Dios para todos. Y sabiendo Jesús, dice el versículo siguiente, en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Se quieren ir? ¿Abrazos y no balazos? ¿Se quieren ir? Y el apóstol, Señor, duele mucho, pero ¿a dónde iremos? De tal manera que a veces parece que nuestros hijos, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no puede existir un traspaso de la adolescencia a la edad madura sin pasar por ese conflicto de rebeldía? ¿Por qué no puede existir? Porque el servicio, el compromiso o la santidad les parecen ataduras y quieren hacer algo novedoso para sentirse más libres y creando una nueva regla cultural y social. Y el Salmo vuelve a reflejarse en nosotros. ¿Por qué? ¿Acaso no hay algo más tonto que no percibir la autoridad de Dios? Los hijos tiranos llegan a las empresas, dice otro libro del profesor Jesús Amaya. Y hace el recuento en el libro de los jóvenes millennials que llegan a las empresas, la generación Google le llama él, porque los jóvenes de esta generación quieren que la empresa se adecúe a sus exigencias, no ellos como trabajadores adecuarse a las exigencias de la empresa, porque ellos quieren ser freelancers con un horario que no les impongan, sino que ellos tengan. Ellos no quieren un supervisor arriba, quieren autonomía. Ellos exigen por derecho propio y los estudios un auto de lujo, un lugar para estacionarlo, una persona que les ayude a ver todo eso. Necesitan y exigen vacaciones cuando ellos lo quieran, las veces que quieran. Y no es un cuento, son estadísticas. Pero es que la verdad, no solo los hijos tiranos llegan a las empresas, los hijos tiranos llegan a las iglesias, llegan al ministerio, llegan a puestos de liderazgo y de influencia. Y llegan con la etiqueta de revolucionarios. Y hoy hay hijos tiranos que controlan a sus padres. Y los padres los consecuentan. Hermanos queridos, los que somos papás, no inflemos a nuestros hijos de soberbia. Hay que aterrizarlos. No los haga sentir que están sobre la autoridad impuesta, ni la de ustedes, ni la de los demás. Tenemos que enseñarles, de acuerdo a este salmo, que tienen que respetar la autoridad de los maestros, de los mayores, de sus futuros patrones, del gobierno, de la iglesia. Enséñeles que no le dan autoridad a Dios sobre sus vidas. Dios ya tiene autoridad absoluta sobre ella, dice John Piper. En cualquier momento Dios puede arrebatarles el regalo de la vida. Pero a veces esta generación cree que puede tener derecho propio y actuar con una soberbia ante cualquier tipo de autoridad. Antes el esfuerzo de ganarse la voz siquiera o el criterio ante un grupo de personas mayores era un esfuerzo de años. Era algo que tenían que hacer para demostrar públicamente que eran merecedores. Como los adolescentes a edad adulta de la selva amazónica para el pueblo Mahué, que estos jóvenes públicamente tienen que hacerse guantes de hojas
que tienen hormigas bala y se meten las manos y tienen que soportar hasta que caen inconscientes y pasan 3 días con calentura y con diversos síntomas, para que cuando ellos resistan eso, ahora sí te has ganado el derecho de poder sentarse en el consejo de la gente adulta. Hoy no se han ganado nada, pero creen que tienen el derecho de hablar, de opinar, de alzar su voz, de ser respondones, de no tener disciplina. Pero eso sí, nosotros estamos llamados, hermanos, a no inflarlos a ellos, sino a aterrizarlos en este sentido. Decirle: hijo mío, el Proverbio 17:28 dice: aún el necio cuando caza es contado por sabio. Hijita, a ver si vas teniendo más cuidado en cómo me respondes a mí. Porque si tú me respondes así a mí, no vas a tener ningún reparo para contestarle mal a tu maestro, al pastor de la iglesia, a tu líder, a tu futuro jefe de trabajo. Si tú rebasas mi límite, por eso estamos llamados a enseñarle a los jóvenes tiranos dentro de la casa. Porque a veces hay jóvenes tiranos, creyentes, que no quieren someterse a la autoridad de sus papás, porque no quieren horarios de entrada, salida, comidas, reglas en la casa. No quieren reglas para cooperar en la casa. Es decir, yo trabajo, pero ni pienses que te voy a dar, yo tengo otros planes. Los jóvenes tiranos dicen que no quieren que les digan qué hacer con su tiempo, con su ropa, con su dinero. Lo que tenemos que hacer nosotros es enseñarles que hay jerarquías a donde quiera que vaya, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Y estas jerarquías las tiene que aprender a respetar aún en el lenguaje, en las relaciones sociales. Antes, en una reunión, se les servía primero, de acuerdo a la edad, primero los abuelos, luego los papás y luego los niños. Hoy es al revés. Hacen mesas especiales para servir primero a los niños y al final. Y a veces en reuniones los niños ocupan un lugar y una silla. Y a veces he visto a los abuelos sentados en las escaleras, parados en la puerta, y los niños como si nada. Y los padres no le dicen: hay jerarquías que respetar. Las canas merecen respeto. Párate, buenas tardes. ¿Me doy a entender? Hay jerarquías en el lenguaje. Enséñeles y dígales: hijo, cuando te dirijas al pastor, háblele de usted. No se acerquen y digan: ¿dónde está Constantino? Decía un joven que no es dónde está. No, ¿dónde está el pastor? Es usted. Si es mayor que tú, no lo tutees hasta que te dé la autorización, hasta que sean realmente amigos. En esos detalles nosotros tenemos que enseñarles que hay jerarquías que representan la autoridad de Dios sobre nosotros, porque son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si tú quebrantas esa ley, tenles miedo, porque también ellos son vengadores. El salmista también dice: ¿por qué? ¿Por qué hay jóvenes? ¿Por qué hay cristianos que sirvieron a Dios en el ministerio y ahora piensan y se quieren liberar de la supuesta atadura que es pensar en que solo existen 2 sexos? Que la ley biológica, científica, lógica, de sentido común que Dios ha dado les parece una imposición. Y hoy, ¿por qué los jóvenes son tan tontos para decir: quiero ser gay, quiero ser lesbiana? Todo apunta a su propio cuerpo a lo contrario, pero él se cree inteligente. ¿Por qué podemos llegar a tal ignorancia para poder decirle descaradamente a Dios: no me importa lo que diga tu palabra, yo quiero hacer mi propia ley?
¿Acaso pensamos que Dios no es infinito en sabiduría para habernos designado el sexo que tenemos? Te equivocaste, Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el salmista otra vez dice, ¿por qué? ¿Por qué los niños y niñas que corrían en la iglesia, que eran nuestras princesas y nuestros príncipes, cuando llegan a ser jóvenes se convierten en brujas y sapos? ¿Por qué no es al revés? Eran los patitos feos y ahora son el cisne. No, parece que va al revés. Por eso lo dramático de la pregunta del salmista, ¿por qué? ¿Por qué jugamos con la paciencia de Dios? ¿Por qué no nos podemos dar cuenta que el Salmo es un llamado al arrepentimiento? Y el salmista dice, admitan corrección, déjense corregir, es sabio. Eso quiere decir, jóvenes, hermanos queridos, no se enojen. A veces, como adolescentes o como jóvenes, nos enoja que nuestros padres nos corrijan o nos impongan reglas en la casa, o reglas en el ministerio, o reglas en el comportamiento y el lenguaje, y sentimos que invaden nuestro territorio. Y les contestamos feo, azotamos las puertas, nos enojamos una semana, atentamos contra la autoridad. Pero el salmista dice, no seas tonto, admite corrección, sé prudente. Si te corrigen es porque todavía te aman. Si un líder tuyo te corrige es porque todavía Dios tiene misericordia y le interesas. En el momento en que un líder empieza a ignorarte y diga, como Pablo, lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar contra Dios, es, yo no me ocupo más de ti. ¿Quieres estar libre? Adelante, para que aprendas. Es decir, no lo hace por maldad, lo hace con una intención educativa. Y a veces el abandono de Dios tiene esa intención. De tal manera que cuando nos corrigen es porque Dios nos ama. Hebreos 12:6 dice, lo voy a leer todo, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina de la cual han sido participantes, entonces son bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, no una sola vez, ejercitados. La disciplina, jóvenes y señoritas, no viene únicamente esta semana, ya lo aprendí. No, somos malos y necesitamos que semana tras semana, día tras día, nos estén ejercitando en la disciplina. De tal manera que esta es una invitación para los jóvenes, para los que forman parte todavía de una familia, no se enojen. La razón de no enojarse es lo que dice Primera de Pedro 3:1 y también lo dice Santiago capítulo 5. Primera de Pedro 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a la autoridad, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, a los que se enojan, pero da gracia a los humildes. ¿Se da cuenta que corrobora lo que dice el Salmo 2? Hermanas queridas, parece que en los últimos 20 años hay un ascenso en el papel, en la jerarquía, en la labor, en los roles de la mujer. Y ya no son las mismas de ayer. Las prioridades, si podemos hacer un consenso de las mujeres hoy día, ya no son amas de casa únicamente, son trabajadoras, son empresarias, son líderes. Pero por ningún instante
puedan dejar pasar pensamientos vanos de que se pueden cambiar los roles o las jerarquías que Dios ha establecido. En ningún momento dejar la voz de la serpiente entrar a su mente, ni tampoco el feminismo, como para poder pensar que existe teología feminista, leer los versículos desde una perspectiva feminista. Además, a plena conciencia, hermanas, el Génesis 3 señala que una de las luchas más terribles que una mujer lleva a cabo en su vida es contra el deseo de usurpar el lugar de su esposo. Su deseo será sobre ti. De tal manera que son conscientes y ustedes saben en qué momento, en qué lugar, en qué decisiones pueden sentirse tentadas a usurpar la autoridad de su autoridad. Al contrario, el apóstol Pedro dice: esténse sujetas con su conducta y calladas, gánense. De tal manera, hermanos queridos, también que si el ascenso de las mujeres en los últimos 20 años ha sido bastante acelerado, en 20 años ha habido una decadencia en el papel del hombre. El hombre millennial hoy es sinónimo de inmadurez, habla, gustos, intelecto. Y es un llamado, el Salmo 2, a que asumamos el papel de responsabilidad del líder como cabeza de familia, que no es solo una responsabilidad, es el privilegio con temor. Déjese corregir, hermano, no lo sabemos todo como hombres, y la primera que nos lo hace saber es nuestra esposa. Y nos está persiguiendo para que nosotros asumamos el papel. Me está alcanzando en el conocimiento, yo tengo que avanzar. No abdique, no renuncie a ejercer la autoridad de Dios en su matrimonio y con sus hijos, sino es nuestra prioridad. El apóstol dice que Él es la cabeza de todo varón. De tal manera, hermanos queridos, que somos llamados a no enojarnos, sino a recibir amonestación. Vamos a dejar el misticismo a veces de los varones y vamos a leer la escritura con tanto ahínco que ella vaya corrigiendo nuestros conceptos. Este salmo entonces, hermanos, es un llamado a Dios para reconsiderar nuestra actitud ante la autoridad del ungido de Cristo. Y eso nos pone en un aprieto. ¿Qué tanto conduce Cristo y su Espíritu Santo a la iglesia? El ser y ejercer la iglesia. Nosotros venimos queriendo cambiar la iglesia, pero no somos nosotros. Yo tengo mi opinión, pero creo que debemos nosotros arrepentirnos y decirle: Señor, perdónanos por usurpar tu autoridad y querer pintar la iglesia de acuerdo a mis colores y a mis ideas. Entonces, hermanos, el Salmo también es un llamado a no minar la autoridad de Dios, cambiándola a nuestra conveniencia o a nuestra cobardía, porque eso nos va a llevar a apostatar de la fe tarde o temprano. El Salmo también es un llamado a la prudencia, hermanos, para no jugar con la paciencia de Dios. Su segunda venida con vara de hierro está cerca. Y el Salmo es un llamado al arrepentimiento porque es tiempo. Todavía es tiempo. Arrepiéntete mientras tienes tiempo y vida. Si en alguna ocasión, jovencita, mujer, has pensado que puedes coquetear con el lesbianismo, arrepiéntete. Porque no sabes en qué momento se inflama su ira y se te acaba la luz de toda la eternidad. Si alguno de ustedes jóvenes ha pensado en jugar y coquetear con la fornicación porque no me parece tan, o hoy jugar con el homosexualismo y no considerarlo, yo creo que no debemos ser tanto. Ten cuidado, como vimos en el Salmo 1, es un llamado al arrepentimiento. El Salmo también es un llamado para entender la autoridad de Dios, hermanos,
siempre debe producirnos alegría y temor al mismo tiempo. Que si bien hoy nos recibe y nos abraza, no va a ser abrazos sino balazos toda la vida. Llegará un día de juicio en el que tenemos que dar cuentas. Así como está, incline su rostro. Señor, muchas gracias de todo poder, tan alto sobre alto, tan diferente a mí. ¿Cómo es que a veces atentamos contra ti por ignorancia, por no conocerte? Atentamos, Señor, contra las reglas, el orden, la familia que tú has establecido, porque no te conocemos. Pero hoy te decimos, así como los hermanos del primer siglo en Hechos capítulo 4, tú hiciste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Tu autoridad está sobre todos. Tu autoridad, dice el profeta Daniel, muda y cambia los tiempos. Tu autoridad pone y quita gobiernos. Tu autoridad, Señor, está sobre todo lo que ocurre en la pandemia. Tu autoridad está sobre toda enfermedad. Tu autoridad, Señor, está sobre todas las iglesias y todo lo que ocurre. Danos con eso la tranquilidad y la prudencia, Señor, de saber que tienes el control de todo. Que el futuro nuestro, Señor, y de nuestros hijos que nos preocupan, está en tus manos. Solo ayúdanos a interpretar correctamente tu palabra, Señor, para no renunciar a la responsabilidad de autoridad que tenemos de educar a nuestros hijos, repetirles una y otra vez, aplicar la disciplina una y otra vez de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a someternos por eso a la autoridad de tu palabra y a quitarnos la tentación de cambiarla. Ayúdanos, Señor, a mirar que la autoridad de tu palabra es para fe y práctica, que no la podemos cambiar de acuerdo a la hermenéutica que tengamos, a los vientos de cultura. Ayúdanos, Señor, a poder respetar tu autoridad como iglesia en los caminos que tú nos indiques para seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Solo tú sabes el futuro de esta iglesia. Por eso queremos someternos a esa autoridad. Te damos gracias porque no hay otro lugar seguro, que nos da temor y terror también, Señor, ofenderte, incluso a veces hablarte de manera arrogante. Pero aún así, Señor, no hay otro lugar dichoso y deleitoso para nosotros que en tu presencia. Ayúdanos a mirarlo siempre de esa misma manera. Con un ojo mirar la alegría, pero con el otro, Señor, mirar el temor que me infunde tu presencia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén.